En Audioteca Católica te presentamos hoy, en nuestra sección mariológica, el tema La Inmaculada Concepción de María. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que subamos material. Y recuerda que al regalarnos un me gusta al video, estás ayudando a su difusión en YouTube. Vamos entonces a comenzar con el tema, la Inmaculada Concepción de María. Es el tercer dogma mariano. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Un trozo de ese escrito dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención, en Génesis capítulo 3, versículo 15, menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María: Alégrate, llena de gracia,
El Señor está contigo. Las palabras en español, llena de gracia, no hace justicia al texto griego original, que es que charitomene y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere. Los padres de la Iglesia se referían a la Virgen María como la segunda Eva. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura. Eso lo podemos encontrar en los escritos de San Agustín y otros padres. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. En el siglo IX se introdujo en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury llamado Eadmero escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, donde rechaza la objeción de San Agustín contra el privilegio de la Inmaculada Concepción, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. La castaña, escribe Eadmero, es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos. Incluso bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original, María permaneció libre de toda mancha, por voluntad explícita de Dios, que lo pudo evidentemente y lo quiso. Así pues, sí lo quiso y lo hizo. Los grandes teólogos del siglo XIII presentaban las mismas dificultades de San Agustín. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición del pecado no fuese común a todos los seres humanos. Si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. El franciscano Juan Duns Scoto, al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco, siglo XIII, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. Scoto preparó el camino para la definición dogmática. Dicen que su inspiración le vino al pasar por frente de una estatua de la Virgen y decirle: «Dignate me laudare te, Virgo Sacrata», que significa: «Oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti». ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original?
Claro que sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. ¿Y Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Nuevamente, sí. Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, totalmente inmaculada. ¿Lo que a Dios le conviene hacer lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve, es mejor hacerlo y lo hace. Entonces Escoto exclamó: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por Él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo, pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios la hace inmaculada? Por supuesto que es la maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Los frutos. María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, entendiéndose por concupiscencia los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado para nosotros. Primero nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. Y dos, nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Entre los argumentos de los hermanos separados para rechazar este dogma encontramos: primero, según algunos protestantes, la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. La respuesta católica a esta afirmación sería: si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo, todos han pecado en un sentido literal absoluto, Jesús también quedaría incluido entre los pecadores. Y sabemos que esto no es la intención de San Pablo, gracias a sus otras cartas en que menciona que Jesús no pecó. Lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22. La Inmaculada Concepción de María no contradice la enseñanza paulina
en Romanos capítulo 3, versículo 23, sobre la realidad pecadora de la humanidad en general, la cual estaba encerrada en el pecado y lejos de Dios hasta la venida del Salvador. San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios, como lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 5. Y por lo tanto, María es la primera. En segundo lugar, según algunos hermanos separados, María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. Y mencionamos el versículo que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 28 y 47. Y la respuesta católica a esto sería que María se declara pecadora es falso. Que ella se declarara salvada por Dios es verdadero. En Lucas 1, versículo 48, ella reconoce que fue salvada. ¿De qué? Del dominio del pecado por gracia de Dios. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculos, pues las gracias de Jesús no tienen barrera de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible. ¿Y cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la fuente de la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los apóstoles y según el desarrollo dogmático que por el Espíritu Santo ha ocurrido en la Iglesia. Escuchemos un escrito del Papa Benedicto XVI en el año 2006. Se titula Llena de gracia, el nombre más bello de María. Y nos dice el Papa Benedicto: queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy una de las fiestas de la bienaventurada Virgen más bellas y populares, la Inmaculada Concepción. María no solo no cometió pecado alguno, sino que quedó preservada incluso de esa común herencia del género humano, que es la culpa original, a causa de la misión a la que Dios la había destinado desde siempre, ser la madre del Redentor. Todo esto queda contenido en la verdad de fe de la Inmaculada Concepción. El fundamento bíblico de este dogma se encuentra en las palabras que el ángel dirigió a la muchacha de Nazaret: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Llena de gracia. En el original griego, kecharitomene, es el nombre más bello de María, nombre que le dio el mismo Dios para indicar que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso, Jesús, el amor encarnado de Dios. Encíclica Deus Caritas Est,
numeral 12. Podemos preguntarnos, dice el Papa Benedicto, ¿por qué entre todas las mujeres Dios ha escogido precisamente a María de Nazaret? La respuesta se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad. Sin embargo, hay un motivo que el Evangelio destaca: su humildad. Y lo subraya Dante Alighieri en el último canto del Paraíso: Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que otra criatura, término fijo del consejo eterno. La Virgen misma en el Magnificat, su cántico de alabanza, dice esto: engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Lucas capítulo 1, versículos 46 y 48. Sí, Dios se sintió prendado por la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos. Se convirtió de ese modo en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la familia humana. Esta bendición es el mismo Jesucristo. Él es la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia: acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo, para que el mundo se salve por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Y finaliza el Papa Benedicto diciéndonos: queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios que viene, miremos a María, que brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios en camino. Lumen Gentium, numeral 68. El Papa Francisco, en una de las alocuciones antes de rezar la oración mariana del Ángelus, el día de la Inmaculada Concepción de María, nos dice: que la fiesta de la Madre nos ayude a hacer de toda nuestra vida un sí a Dios, un sí hecho de adoración a Él y de gestos cotidianos de amor y de servicio. El Santo Padre, refiriéndose a la solemnidad de María Inmaculada, que se sitúa en el contexto del Adviento, que es un tiempo de espera, dijo que Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero en la fiesta de hoy nos es anunciado que algo se haya cumplido en la persona y en la vida de la Virgen María. De este cumplimiento, nosotros hoy consideramos el comienzo, que es incluso antes del nacimiento de la Madre del Señor. De hecho, su Inmaculada Concepción nos lleva a ese preciso momento en el que la vida de María comenzó a palpitar en el seno de su madre. Ya ahí estaba presente el amor santificante de Dios, preservándolo del contagio del mal, que es la herencia común de la familia humana. El Papa Francisco, comentando el Evangelio que la liturgia presenta
este segundo domingo de Adviento dijo: Dios la ha pensado y ha querido siempre en su plan inescrutable como una criatura llena de gracia, es decir, llena de su amor. Pero para llenarse es necesario hacer espacio, vaciarse, hacerse a un lado, justamente como ha hecho María, que ha sabido escuchar la palabra de Dios y confiar totalmente en su voluntad, acogiéndola sin reservas en su propia vida. Tanto es así que en ella la palabra se hizo carne. Esto fue posible gracias a su sí. Al ángel que le pide la disponibilidad de convertirse en la madre de Jesús, María le responde: He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es por ello, afirma el Santo Padre, que María no se pierde en tantos razonamientos, no pone obstáculos en el camino del Señor, sino que con prontitud se confía y deja espacio para la acción del Espíritu Santo. Pone inmediatamente a disposición de Dios todo su ser y su historia personal, para que sea la palabra y la voluntad de Dios a plasmarlos y llevar a cumplimiento. Así, en perfecta sintonía con el designio de Dios sobre ella, María se convierte en la toda bella, en la toda santa, pero sin la más mínima sombra de complacencia. Es una obra maestra, pero sigue siendo humilde, pequeña y pobre. En ella se refleja la belleza de Dios, que es todo amor, gracia y don de sí. Antes de concluir su alocución, el Papa Francisco subrayó la palabra con la que María se define a sí misma en su entrega a Dios. Se profesa la esclava del Señor. El sí de María a Dios asume desde el principio la actitud de servicio, de atención a las necesidades de los demás. Así lo testimonia concretamente el hecho de la visita a Isabel, que sigue inmediatamente a la Anunciación. La disponibilidad a Dios, incluyó el pontífice, se encuentra en la voluntad de asumir las necesidades del prójimo. Todo esto sin clamor y sin ostensión, sin buscar lugares de honor, sin publicidad, porque la caridad y las obras de misericordia no necesitan ser exhibidas como un trofeo. Incluso en nuestras comunidades estamos llamados a seguir el ejemplo de María, practicando el estilo de la discreción y ocultación. Vamos a cerrar este audio con una oración a la Inmaculada Virgen María. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh purísima Virgen, por vuestra pureza virginal, vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcánzame de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de oración y una buena vida y una santa muerte. Amén.